7 a.m. del sábado 29 de enero de 2061. Todos los noticieros de la ciudad prevén que hoy será el quinto día consecutivo en el que se alcanzarán temperaturas de hasta 43 grados centígrados, las cuales serán bastante altas considerando que ni siquiera estamos en primavera. Claro que esto se debe a las olas de calor y a que, bueno, Miami es ya de por sí una ciudad muy calurosa, pero lo que siempre se omite sobre estos fenómenos es que gran parte de sus causas las deben a la contaminación, pues las capas de humo, el vapor de agua, el monóxido de carbono y el dióxido de azufre actúan como gases de efecto invernadero, reteniendo el calor provocado tanto por fábricas como por casas, principalmente. De hecho, el cambio climático se está convirtiendo en un grave problema, pues tan solo en lo que va de este año, se calcula que se ha perdido cerca del 0.3% del total de los glaciares, y a raíz de ello, más porciones territoriales de algunas ciudades se han inundado, como lo es el caso de Venecia, Tuvalu, Bangkok, Dhaka, Yakarta y la propia Miami, que gracias a su poder adquisitivo ha apostado por la construcción de casas flotantes magnéticas, en lugares que ya han sido alcanzados por el mar, al igual que Venecia, Bangkok y Yakarta, que solo las personas de la clase más alta pueden adquirir y por ello no han sufrido demasiado por las consecuencias del cambio climático, ya que la venta de esas casas representa un ingreso para la ciudad, a diferencia de las ciudades de Tuvalu y Dhaka, que al tener menos poder económico no han podido recuperar o aprovechar de otra forma a sus territorios inundados. Sin embargo, la construcción de dichas casas solo ha sido una forma de mitigar el problema del cambio climático, pero no de combatirlo. Si bien, hasta hace 2 décadas, muchos países se preocupaban fehacientemente por el problema de la contaminación y el cambio climático, muchos de ellos han abandonado ese interés en pro de los intereses económicos, pues a pesar de que muchos sí siguen realizando acciones en favor del medio ambiente, siguen otorgando demasiada libertad para que las empresas contaminen, dejando claros sus enfoques económicos en detrimento de sus enfoques en el desarrollo social. Y aunque ya se han hecho demasiadas advertencias sobre la importancia de establecer medidas más restrictivas a las empresas sobre la quema de sus combustibles fósiles, aún se continúa sin hacer gran cosa, salvo por el hecho de que se ha vuelto tendencia por la gente subir videos en las redes sociales donde se promueve y muestran acciones que suman al cuidado del medio ambiente, y porque el cultivo de plantas y árboles en los interiores y exteriores de los edificios se ha vuelto parte de la estética urbana, pero insisto una vez más, nada que realmente sirva para contrarrestar al cambio climático. Sé que lo peor sería no hacer nada, pero si las empresas, que son el sector poblacional que más contamina con diferencia, no disminuyen su huella de carbono, entonces quizá todo el mundo quede condenado a sufrir las consecuencias irreversibles de este problema. He escuchado que el Partido Demócrata tiene buenas propuestas para contrarrestar el cambio climático. Una de ellas es la medición en tiempo real de la huella de carbono de las empresas, y supuestamente si éstas rebasan la emisión de 1 tonelada de huella de carbono al día, que es la cantidad razonable de gases de efecto invernadero que se pueden emitir sin impactar negativamente en la atmósfera, tendrán que pagar multas muy elevadas, no importando además el giro al que se dedique la empresa, una medida que de entrar en movilidad, orillará que las empresas tengan que abrazar por completo a las energías renovables, así como a que inviertan en proyectos medioambientales y compren toneladas de CO2 en el mercado internacional de emisiones. Resultó evidente que con el éxito que tuvo la introducción de estas ideas entre los votantes del continente europeo y asiático, era cuestión de tiempo para que también llegaran al continente americano, en el que también existen altas posibilidades de que triunfen, sobre todo en Florida, donde ha ganado el Partido Demócrata durante los últimos 4 años. Incluso sorprende que no se les hubieran ocurrido antes, o que bien, tardaran tanto en llegar aquí. Y es curioso cómo los edificios con estética natural que existen en América no los hay en Asia, mientras que las propuestas ecológicas que hay en Asia no existen en América. Es sabido que los países desarrollados están enfrascados en una lucha por demostrar quién hace más por el bienestar del medio ambiente, aunque en el fondo muchos no tengan un interés genuino, pero se agradecería que en un problema tan importante como este, dejaran a su ego de lado tan solo por un momento, y se enfocaran también en implementar a las medidas de otros países. Pero regresando al punto, por ahora solo queda esperar a que sean las elecciones y a que, en caso de ganar, los políticos de verdad cumplan con su promesa. Así que, en fin, sea como sea, para bien y para mal, a pesar de lo abrumadores que sean los problemas sociales, la vida debe continuar. Y hoy,
a las 12 horas en punto del centro de Florida, nuestro estado jugará, precisamente aquí en Miami, un partido amistoso en el metaverso contra el estado de Nueva York, después de la terrible temporada anterior de Florida, terminando en el último lugar de la división sureste. Todas las grandes casas de apuesta apuntan a que Nueva York, el actual tricampeón del torneo, ganará este partido y probablemente en un nuevo tiempo récord. En el fondo yo también presiento que perderá Florida, pero para ser sincero, me importa poco el resultado, ya que yo no apoyo a ningún equipo en sí, pues soy un gran aficionado de este juego en general, y les aseguro que no hay otra cosa que anhele más en el mundo que el poder competir en ellos sin importar el equipo en el que lo haga. Y para mi poca fortuna, no podré ver el juego de hoy porque se transmitirá en mi horario de trabajo. Además, en los futuros juegos que, del mismo modo, se transmitan en mi horario de trabajo, ya no podré distraerme de cuando en cuando como antes para poder observar el juego. Mi jefe, el deleznable Pete Taylor, ya conoce mi modus operandi y me tiene muy vigilado para que haga bien mi aburrido trabajo, atender a los comensales. De cualquier forma, trataré de escuchar y comprender el juego cuanto me sea posible, mientras mi atención esté, aparentemente, de lleno en hacer mi trabajo. Por si fuera poco, ya llevo varios retrasos este mes y me han descontado mucho dinero, así que lo mejor será acatar estas llamadas de atención, levantarme más temprano que antes y desarrollar mucho mi habilidad auditiva para escuchar y comprender los próximos juegos sin verlos ni un solo segundo, pues de otra forma, perderé este trabajo y tal vez no pueda comprar la medicina para mi madre, ya que encontrar un trabajo lo suficientemente bien remunerado, y créanme que lo digo con mucha ironía, como para poder solventar ese gasto es muy difícil cuando eres un inmigrante ilegal como yo. Esto porque claro, a fin de cuentas soy joven y creo que podría encontrar otro trabajo, pero el estigma que se sufre por ser un migrante ilegal, habiendo miles de personas que migraron legalmente, es bastante difícil, y me parece poco realista que pueda encontrar un trabajo en el que gane más del salario mínimo. De hecho, el salario como mesero es justamente el mínimo, de $8 por hora laborada, pero las decentes propinas son las que me mantienen aquí, y es que durante los últimos años, el consumo de la carne vegana de la cadena de restaurantes Vegans Grill, el lugar en donde trabajo, se ha vuelto muy popular, así que tendré que aplicarme en mi trabajo, ya que de otra forma, tal vez tenga que volver a robar para comprar las medicinas, lo cual trato de evitar a toda costa. Es triste pensar en ello, pero ni mi padre en los años que vivió aquí, ni mi madre, ni mucho menos yo, somos unas de esas personas afortunadas que aprovecharon los periodos en los que Estados Unidos abrió sus fronteras a los migrantes para que pudieran trabajar legalmente durante los últimos 20 años. Mis padres padecieron de una pobreza muy grave cuando yo nací, y sin importarles los riesgos, la impaciencia por abandonar esa difícil vida hizo que decidieran abandonar la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, y cruzar la frontera del río Bravo entre México y Estados Unidos, para vivir en Texas, aunque los vaivenes de la vida los llevaron a Mississippi, Luisiana, Alabama y finalmente Florida, en donde mi madre y yo hemos vivido durante los últimos 7 años, y en el que por ahora no tenemos planes de abandonar. La razón por la que Estados Unidos se ha visto obligado a abrir sus fronteras, al igual que la gran mayoría de países desarrollados, es multicausal, pues por una parte, debe esta razón a que la población joven cada vez es más escasa, y por ello, ha sido necesaria la introducción de personas jóvenes de todo el mundo que sirvan como fuerza de trabajo, y por otra parte, porque la población estadounidense cada vez se gradúa más, y por consiguiente, cada vez se requieren a más personas de otras nacionalidades dispuestas a ocupar los cargos menos remunerados, aunque irónicamente, la gente más preparada ya no gana mucho más en comparación a los trabajos donde se pagan salarios mínimos como antes. Hoy en día no sé qué habría sido de mi vida ni de la vida de mis padres si no hubiéramos migrado. Ya no me gusta pensar en eso y dejé de juzgarlos por su decisión, que he considerado fue muy irresponsable. Pero algo de lo que estoy muy seguro, y dudo mucho que deje de carcomer a mis pensamientos de vez en cuando, es que de no haber migrado, mi padre aún seguiría vivo. Pese a todo, si hay algo que agradezco de vivir en este país, son los juegos del metaverso, y aunque quizás escuche ridículo, la razón por la que no me gusta perderme ninguno de estos juegos es porque de verdad tengo el sueño acérrimo de poder competir en ellos algún día, así que me gusta adentrarme mucho en ellos e imaginar que yo soy un jugador más en los diferentes mundos simulados. Trato de crear estrategias y vuelvo a ver las repeticiones de los juegos para pensar
qué hubiera hecho yo en la situación de cada jugador que perdió, e incluso también me pongo en el lugar de los que ganaron, a fin de idear otras alternativas más creativas en las que igualmente hubieran podido ganar. Y ya se imaginarán cómo me siento desde que hace poco supe sobre la existencia de una mínima esperanza para poder cumplir mi gran sueño. Este hábito de imaginarme como un jugador más lo he intensificado más que nunca.